y me muero por decir esto con alegría, me encanta ser blanco. ¿No? Al gladiador. Estamos rodeados de estúpidos. El término lolcow se refiere a una persona que por lo general es extravagante, pero sobre todo tiende a recibir burlas y o incomodidad por parte del público general. El internet es una pieza fundamental en la vida de las personas, pero si bien por un lado nos ha dado personajes que han marcado la infancia o incluso para algunas personas son ídolos, también está la otra cara de la moneda que nos ha entregado personajes con opiniones o actitudes impopulares y no del tipo "para mí Shrek III es muy superior a Shrek 2", sino del tipo "el tipo del bigote chistoso era el bueno de la historia". En serio, porque la mayoría de lolcows o apoyan las dictaduras del siglo XX o son fans de cuties. Siempre que pasa algo, tienen que estar ustedes tres. Créame, profesora, yo me he hecho esa pregunta por 6 años. Pero volviendo al tema, el que en mi opinión es el lolcow más popular y legendario es Chris Chan. Pero la fama de lolcow supera las barreras del idioma, teniendo a Espartaco 18 como el exponente más famoso de nuestro idioma. Y la lista sigue, pero ¿por qué la gente encuentra una especial fascinación en seguir de cerca la vida de personajes que encontraron la fama en internet por los motivos incorrectos? Bueno, eso, mi querido amigo, es el tema de hoy. Porque yo soy Pericia M y esto es el arte de odiar lolcows. Para comenzar con el video, considero que primero hay que mencionar a los exponentes más grandes y por qué cayeron en la etiqueta de lolcow, siendo el primero nuestro querido Chris Chan, Christian Weston Chandler o Christine ahora. Nacido en Charlottesville, en Virginia, Estados Unidos, siempre fue una persona especial, y si bien su carrera como lolcow empezó hasta su adultez, es en su temprana infancia donde el mismo Christian confirmaría que se presentarían sus características más notorias, entre las cuales destaca su autismo pero también su homofobia. Sí, ya sé que es irónico esto último, pero entre sus acciones más reconocibles se encuentran el mítico cómic de Sonichu, razón por la cual saltó a la fama y es tan subnormalmente raro que te dejará así. Pero hay más, y es que ¿a quién no le gustaría tener novia? El tema es que Chris, en lugar de acercarse y buscar tener una conversación normal con una chica, decidió que sería muy buena idea realizar un cartel, pero no cualquier cartel, sino la señal de atracción, un prodigioso cartel donde Chris buscaba una mujer de buen peso, tez blanca, con auto propio, de entre 18 a 21 años de edad, con ingresos altos, buena actitud, que no beba ni fume y por supuesto que esté soltera. Pero ojo, si eres un varón con novia, Chris te hace la mejor sugerencia: salta de un acantilado. Chris de alto valor, le dicen. No por nada este cartel fue motivo para que la decana del PBCC, Mary Lee Wells, lo citara y destruyera el cartel, convirtiéndose en la primera villana del Chrisverso. Y hablando del amor, Chris tuvo muchas parejas. Claro, al final del día eran troles que le sacaban información personal para publicarla en 4chan o Enciclopedia Dramática, hasta que encontró una mujer real, Megan. Y a partir de acá, si quedaba algo de la cordura de Chris, todo se fue a la basura. Cartas, insistencia y el punto culmen, dibujarla a ella y a él rezándole al señor. La Christoria es bastante vasta y extensa, y lo que te dije no es ni el 1%. Quizás a futuro le dedique un video a Chris Chan, pero es hora de pasar al segundo candidato de la noche. Por un largo tiempo el candidato número 2 fue el lolcow más famoso de habla hispana. Así es, hablo del mítico Dumentio. A diferencia de Chris, Doom empezó su carrera en YouTube bastante temprano, con el nombre de Youkendo, criticando series y a otros loquenderos, los cuales le tenía un odio enorme, pero con el tiempo este canal fue eliminado de YouTube por derechos de autor al usar material sin permisos, pero algo bueno salió de ahí. Y es que resulta que en esta etapa el pequeño Doom conocería a su mejor compañero hasta la fecha, Oveja. Después de la eliminación del Youkendo, nacería Perezoso Doom, continuando con el legado del primer canal. Sin embargo, acá empezaría su travesía más caótica, comenzando con una etapa bastante próspera donde Dumentio se hizo amigo de múltiples canales como la Zona Cero. Pero todo empezaría a cambiar con su mítica publicación en Google+, donde afirmaría no solo sentirse atraído por un personaje ficticio, pero menor de edad, sino que también afirma que leyó la Biblia pensando en dicho personaje, guiño guiño. Luego está la desintegración del grupo Fi, producto de un conflicto entre miembros, pero todos saben que lo que acabo de decir no es nada comparado a Team Loco. Muchas cosas pasaron. Oveja se mudó de su natal Colombia a México, aun cuando el proyecto ni siquiera estaba teniendo apoyo. Nacería la mítica frase de Rodrigo Pisa le puso las groserías a South Park. Y después de que Team Loco fracasó, Doom acusaría a los latinos de tener genes mediocres. Doom conocería a su más grande némesis, el Jerry, de Mi vida bajo el puente, personaje con quien compartirían grandes aventuras.
entre ellas el exposing que sufrió Dumentio, donde fue sorprendido en un servidor de Discord, donde se compartían fotos ilegales e ideologías fascistas. Aclaración, es posible que esto ya se haya desmentido debido a la funda que sufrió Jerry, donde se expusieron muchas cosas, entre ellas la polémica de los cuadros blancos, por lo que es posible que su último ya no sea verídico. Dumentio ha cometido tantos actos que es difícil identificar cuál de todos es la razón de que sea un lolcow, pero sin duda sus comentarios y apoyo a la raza aria son lo que más catapultó su título como lolcow. Por lo que pasemos al tercer candidato para no sacarlo de contexto. Entonces que Ocio, emocionado al pensar que su economía sería mejor, sorprende a Doom y a Oveja con una pizza. Se sienta en sobrepiso mientras Ocio se ilusiona con que ahora su vida sería mejor. Sin embargo, Oveja, al ver la felicidad de su amigo, dice 3 palabras que, sin saberlo, definiría su destino para siempre. Doom, le decimos... ¿Te imaginas odiar a un niño con una enfermedad terminal, cuyo único sueño es ser youtuber? Bueno, les presento a Shellos Life, o más bien conocido como el hater de Tommy 11. Este individuo no tuvo mejor idea que buscar la fama en internet que atacar a un niño chileno que sufrió una enfermedad letal, alegando a que gracias a la lástima y a lucrar con su enfermedad, el niño habría recibido tantos suscriptores, cosa que fue tomada como algo bastante reprochable, y más cuando este decidió que sería una buena idea burlarse del fallecimiento de Tommy 11. El impacto negativo que tuvo sobre la gente fue tan grande que el youtuber español decidiría ocultar su canal pero no dejar internet. Sin embargo, el nuevo contenido no recibe atención del público. Y ahora con ustedes el lolcow por excelencia de habla hispana, Espartaco18, para algunos el peor fan del T-Match. Se dedicó principalmente a la reseña de videojuegos de Halo, pero rápidamente mutando su contenido a lo que le haría ganarse la fama de internet, el contenido de crecimiento personal y temas de la Red Pill. A lo largo de su carrera ha tenido múltiples escándalos, como por ejemplo sería expuesto por medio de un video donde él mismo afirma salir con una chica de 13 años cuando él ya tenía 20. Eso a pesar de llamar promiscua a una niña de 11 años y tratar de inculpar a un compañero por mirar fijamente a una niña de 13, alegando que era acoso. Luego está el catfish que sufrió, donde terminó doxeado al pensar que estaba ligando con una actriz, pasando por la entrevista con el usuario Ruina Versal que culminaría con su primer retiro de internet, para volver tiempo después hasta su segundo retiro de internet, donde también sufrió un segundo catfish. Sin duda diría que Espartaco, aunque no duró tanto en internet, sí fue altamente caótico su descenso a la locura. ¡Ay, pero qué idiota! Analizando de fondo a los candidatos antes mencionados, ahora es cuando quiero analizar el cómo y por qué la gente gusta de seguir las aventuras de personajes que están del lado equivocado de la fama de internet. Depende mucho del individuo, pero las principales causas de esto se pueden resumir en que simplemente es muy gracioso ver cómo una persona pareciera carecer del sentido del ridículo. No por nada el término es lolcow, o sea vaca de risas, ya que muchos de los candidatos antes mencionados no necesariamente tratan de ser graciosos, sino que por sus opiniones o actitudes tienden a ser graciosos por el grueso de la población, en un efecto que me gusta llamar comedia involuntaria, ese mismo efecto que suele aparecer cuando vemos una película de terror de mala calidad, y que en lugar de aterrorizar termina dando risa debido a lo mala que es. Pero también está el hecho de que apoyar ideologías consideradas inmorales y detestables suelen generar un alto rechazo. Un gran ejemplo son las cuestionables ideologías de Dumentio y posteriormente de Jerry, apoyando dictaduras totalitarias como fue el social nacionalista obrero nacional y a Fidel Castro respectivamente. Los humanos somos seres triviales y a menudo para poder conseguir la unidad hay que pelear contra un enemigo común, alguien que sea el que atraiga el odio y la burla hacia su persona, ya sea intencional o no. Es una verdad oculta de las personas que nos gusta tener algo o alguien a quien señalar. Es por eso que a menudo en torneos de melee se lanzan sus controles al suelo, luego de identificar que por su culpa perdieron. Por eso una persona cansada suele buscar a un culpable de cualquier desgracia que le ocurra, ya sea el destino o Dios. Y es por eso que tantas personas culpan a su equipo luego de perder una partida multijugador. Está impregnado en nuestra psique reflejarnos en alguien y buscar ser superiores a él o ellos. Claro, de ahí a autoproclamarse ario y señor y supremo de las Américas hay un largo trecho. Ahora toca analizar si de verdad vale la pena tener esa fama donde eres el hazmerreír de internet. Si te soy sincero, parece más una maldición de la cual muy difícilmente se sale, porque aunque el día de mañana todos los candidatos se juntaran para acabar con el hambre del mundo, la gente seguiría recordando sus actos del pasado, porque como dicen por ahí, 100 días de paz no tienen el mismo efecto que un día de caos, y la gente tiende a recordar lo negativo sobre lo positivo. Hay quienes dicen que no existe mala publicidad, pero no podría estar más en desacuerdo con esta afirmación, porque es irónico como los lolcows no suelen destacar en suscriptores o visitas, sino las personas que reaccionan a sus actos son los que se llevan el mérito.
por lo que ni siquiera ellos ven una fracción de su popularidad negativa, por no decir que personajes como Christian y Dumentio han sufrido acoso, troleos y hasta se han metido con personas cercanas a ellos, algo que si nos ponemos a pensar no nos dista mucho de lo que ellos han hecho. Por lo que sí existe la mala publicidad y es una regla no escrita que si atacas al lobo, ese te mostrará los colmillos, y es hasta cierto punto interesante bajo qué visión es aceptable atacar al mismo individuo por su pasado. Pero al final así es internet, un castigo eterno para aquellos que no miden bien sus palabras y un paraíso para aquellos que saben ganarse a la gente. Es por eso que de niño te decían que no comentes cualquier cosa en redes sociales, porque en el futuro alguien puede extraerlo de tu perfil y perjudicarte por ello hasta el fin. No hay diferencia entre cualquier otra persona y yo. Lo único que hizo falta fue un mal día. El punto de quiebre es aquel momento donde una persona deja de ser un simple usuario de la red y se gana el título de LOLCOW. Ejemplos hay al por mayor, pero indagando en nuestros candidatos diría que el punto de quiebre para Christian fue que el cómic de Sonichu fuera descubierto por internet, debido a que después de este evento sería bombardeado con troleos, y debido a la inocencia de Chris, este empezaría a revelar uno y cada uno de los acontecimientos de su vida, marcando el inicio de la Cristoria y las sagas que aún perduran. Doom, si bien ya había tenido problemas con sus críticas, haciendo especial hincapié en la que hizo de One Punch Man, para mí el punto de quiebre llegó con Team Loco. No solo a partir del fracaso de este proyecto empezaría su travesía por comentar y seguir opiniones cuestionables, por no decir que la mayor parte de sus acusaciones viene después de este evento canónico. Aunque también habría que mencionar el caos que se generó con Nostrafort, el cual fácilmente podría considerarse como el segundo punto de quiebre. Con Shelos es fácil, atacar a un niño enfermo no es la mejor de las ideas que se te podrían ocurrir, y gracias a esa excelente idea es que tuvo que ocultarse casi completamente de internet, viviendo muy en las sombras hasta ahora. Con Espartaco considero que su caso es especial, ya que si bien sus crímenes son de lo más variados, diría que su punto de quiebre fue gradual y no de un momento a otro. Pero lo que sí podría decir que lo empezó fue haber comenzado con su contenido de desarrollo personal, un tipo de contenido que ahora está quemadísimo y es de los contenidos más odiados, y más en esa época, por lo que terminó de sellar su destino como LOLCOW fueron sus escándalos, tanto el tener una relación con una menor de edad como ser doxeado, fue lo que hizo que se consolidara como LOLCOW. Claro que los ejemplos que he mencionado no son los únicos, ya que allá afuera existen incontables ejemplos de LOLCOW, no por nada existe el Doomverso, el cual en términos prácticos es un universo de LOLCOWs. Pero el punto es que a la gente le gusta ver las desventuras de los individuos que viven día a día haciéndonos reír, ya sea con acciones cuestionables o con publicaciones que superan el umbral del ridículo y la pena ajena. Pero así es el internet, forjado desde los inicios de 4chan y continuado con cada nueva cosa, hasta que el brain rot nos conquista a todos o los memes de mañana duren una hora antes de morir en agonía. Nunca se vive lo suficiente para verlo todo. Pero yo fui PeriCM, si te gustó este video no olvides dejar un like y suscribirte, eso me motivaría muchísimo. Pero sin nada más que decir, hasta la otra.